Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Padre, agradecidos contigo, Señor, por esta oportunidad que nos brindas una vez más de poder compartir tu palabra. Gracias por los medios que estamos usando, los cuales pedimos sean limpiados. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias porque tenemos oportunidad de leer tu palabra, Señor. Y lo más importante, de que tu Espíritu Santo en medio nuestro nos dé revelación de la misma. En el nombre de Jesucristo nos disponemos para ti en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 vamos a leer el verso 6 y 7. Capítulo 4, versos 6 y 7, primera carta a Timoteo, dice así. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y quiero llamar tu atención a cómo termina el verso 7, dice, ejercítate para la piedad. Cuando buscamos nosotros en el diccionario el significado de la palabra piedad, es la virtud que por el amor a Dios inclina hacia actos de compasión y de amor al prójimo, ¿sí? O sea, es cuando amo a Dios, cuando realmente siento amor por Dios. Entonces eso inclina mi corazón hacia los actos de compasión y de amor al prójimo. Ejercítate para la piedad. En el verso 15 y 16 vamos a leer ahí mismo 1 Timoteo capítulo 4, verso 15 y 16. Dice, ocúpate en estas cosas, ¿sí? El verso 7 termina diciendo, ejercítate para la piedad. El verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos permita a través de su palabra poder afianzarnos, fortalecernos, poder encontrar nosotros la misión que el Señor nos ha dado, poder encontrar nosotros el momento preciso, el lugar, poder ponernos en acción a través de la enseñanza que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. El Señor no solamente, nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos deja enseñanza a través de su palabra, con los escritos, con el escrito está, sino que lo más importante, nos deja enseñanza a través de su propia vida, de su propia vivencia. Porque dice la Escritura, y esto comenzó Jesús a hacer y a enseñar. En el Evangelio según San Marcos, acompáñame por favor a la lectura. En el capítulo 6, el verso 34, dice la palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, ¿qué estaba mostrando mi Señor? Estaba mostrándonos cómo es que debemos nosotros realizar el trabajo que nos ha sido encomendado. Porque una cosa es solamente escuchar el llamado, escuchar la comisión y empezar a hacerlo. Una cosa es solamente hacer porque me corresponde hacer. Y otra cosa es primero sentir compasión, ¿sí? Sentir en mi corazón inclinado hacia el afecto, hacia el amor al prójimo, y entonces empezar a realizar la tarea.
en ocasiones no es solamente el trabajo que ejecutamos, sino la actitud hacia el trabajo que vamos a hacer. Entonces aquí podríamos formularnos a nosotros mismos una pregunta. ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Cuál es realmente lo que mueve mi ser, lo que mueve mi corazón al ejecutar el trabajo que estoy haciendo? ¿Lo hago solamente porque es parte del servicio que me corresponde? Como dice la Escritura, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido encomendado, entonces decid, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de haber hecho hicimos. O sea, no solamente fue ejecutar la tarea. Si solamente me limito a ejecutar la tarea, me limito a ser un siervo inútil. Pero Dios quiere algo más de ti y de mí. Dios no quiere solamente ver una tarea realizada. Dios no quiere solamente ver un ejercicio completo, no. Dios anhela de ti y de mí que lo que nos mueva a hacer las cosas sea la piedad, ¿sí? Ejercítate para la piedad. Gloria a Dios. Ahora, cuando mi Señor hace estas cosas, cuando mi Señor en el amor que tiene hacia la creación, en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, verso 14, también nos habla acerca de obra. Retomando antes de leer San Mateo 14, 14, en San Marcos capítulo 6, verso 34, dice, vamos a terminarlo de leer, a leerlo una vez más, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14, verso 14 dice, vamos a leer de San Mateo 14, desde el verso 13 y 14 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, ¿qué produjo el milagro? El milagro lo produjo la compasión, ¿sí? La compasión que Dios sintió de los enfermos. Al sentir esta compasión, lo que hace es que se lleve a cabo la obra a plenitud, que la obra sea completa. No fue solamente y sanó Jesús a los enfermos, no, tuvo compasión de ellos, había piedad en su corazón. Ahora, llama la atención que dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, ¿a cuántos enfermos sanó? A los que de ellos estaban enfermos. Cada uno de ellos que tenía una enfermedad recibió el milagro. Recibió el milagro de la sanidad, ¿sí? Pudo volver nuevamente a recobrar su salud. Ahora, nosotros, de una u otra manera, por gracia de Dios, hemos experimentado un milagro en nuestras vidas. Ahora, posiblemente usted retroceda su mente y mire su vida y diga, mi hermano, nunca he estado enfermo de una enfermedad de pronto crítica. Y no he sido sanado físicamente, pero de seguro tu corazón ha sido restaurado. De seguro has sido testigo presencial de la obra de Dios, ¿sí? Así que hemos sido de una u otra manera testigos de un milagro. Y de hecho, si lo pudiéramos decir de otra manera, somos nosotros el resultado de un milagro. Cuando la gente habla de milagros y algunos dicen, no, los milagros no existen. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Ves? Ahora, mucho dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero muchos de estos que fueron sanos, solamente recibieron el milagro y salieron y sus vidas siguieron igual.
Eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros sigamos nuestra vida igual después de recibir el milagro de Dios, después de recibir la sanidad de Dios. Ahora llama la atención ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 14. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Dice la palabra del Señor: vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. La suegra de Pedro, de uno de sus discípulos, de uno de sus seguidores, la encuentra, dice la que la encuentra en cama, postrada en cama con fiebre. Ahora, no era solamente que la suegra de Pedro sentía un poquito de calentura en su piel, no era que le hubiese subido solamente la temperatura, no. O sea, era una fiebre tal que la había postrado en cama. La había debilitado de tal manera que no podía, estaba imposibilitada de hacer alguna obra. Dice el verso 15, y tocó su mano, oh aleluya, y la fiebre la dejó. Ahora, hasta allí está el milagro, ¿ves? Está la suegra de Pedro en cama con fiebre. Mi Señor Jesús toca su mano y la fiebre la deja. Y muchos lamentablemente llegamos hasta allí. Muchos lamentablemente recibimos el milagro y ya. Y nuestras vidas siguen igual. Seguimos viviendo, seguimos haciendo solamente porque hay que hacer. Continúa el verso 15, dice, nuevamente el verso 15 completo, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Oh, aleluya. Y ahí está lo que el Señor quiere con nosotros. Una vez el milagro se ha hecho en tu vida, una vez el Señor ha tocado tu vida de una u otra manera, que te levantes, ¿sí? Que te levantes y sirvas al Señor y al prójimo. Oh. Porque a veces nosotros, en nuestra humanidad, decimos, si hubiese tenido oportunidad de estar junto al Maestro, de seguro le hubiese servido. Qué gran oportunidad tuvo la suegra de Pedro de poder levantarse y posiblemente ir y servirle un café al Maestro, ir y servirle algo, atenderle, prepararle posiblemente una comida. Pero no dice la palabra del Señor que Él mismo estaría con nosotros y en nosotros. Si quieres servir al Señor, sírvele a tu prójimo. Oh, bendito sea Dios. Ejercítate para la piedad. Bendito sea mi Señor y Dios. Allí es donde nosotros necesitamos que nuestra visión se agudice. Ahí es donde nosotros necesitamos abrir la visión. Cuando nosotros ejecutamos la obra, debe haber en nosotros un motor, ¿sí? Algo que mueva. Y ese motor debe ser la piedad. La Escritura dice, el Señor vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué sientes tú cuando ves al pecador? ¿Qué sientes tú cuando ves a una persona cometer pecado? Obviamente en nuestro ser hay un Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestro ser debe siempre movernos a compasión, a misericordia. Debe movernos a levantar una plegaria por esta persona. Debe movernos a doblar nuestras rodillas, a levantar nuestras manos y decir, Señor, Padre nuestro, ten misericordia de esta persona. Sácala de allí, sácala del hoyo donde se encuentra. Debería de ser nuestra actitud, Señor, ahora que veo a esta persona en este acto. Recuerdo que una vez yo estaba perdido en delitos y pecados, y tu gran amor extendió su mano poderosa y me sacó de allí. Oh, y mi Señor Jesús, dice la Escritura, vio la gran multitud y sintió compasión.
Ahora, ¿qué de nosotros? Si al hacer o al tratar de cumplir la gran comisión, lo hacemos solamente como parte del trabajo, o peor aún, lo hacemos solamente buscando ganancias propias, cosas personales. Que Dios nos conceda a nosotros estar libres y limpios, nuestros espíritus, nuestras conciencias. Que no solamente ejecutemos la obra como siervos inútiles, sino que podamos hacerlo con piedad. Ejercítate para la piedad. Gloria a Dios. Vamos a retornar a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero vamos a leer del capítulo 1, primera a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante, por favor acompáñame. Está hablando el apóstol Pablo, hablando acerca de su ministerio, hablando acerca de la obra que Dios había hecho y estaba ejecutando a través de él. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios. Qué hermoso que cuando nosotros nos veamos haciendo la obra, nuestra actitud sea esa, ¿sí? Dar gracias a aquel que nos ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque es Él mismo el que nos ha tenido por fieles, por lo cual nos ha puesto en el ministerio. Ahora posiblemente digas, hermano, pero yo no hago parte activa del ministerio. Hermano, yo no predico, yo no comparto la escritura, yo no me paro detrás de un púlpito. Déjame decirte, mi amado, si tú tienes vida, ¿sí? Dice la escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. Si tú tienes la oportunidad de aún respirar, ¿sí? Debes alabarle, y alabar a Jehová debe ser no solamente cantar alabanzas, sino vivir una vida digna del Evangelio. Cuando vives una vida digna del Evangelio, entonces lo que estás haciendo es predicar el Evangelio. Estás compartiendo buena nueva de salvación. Estás siendo ministro del Señor. Estás ministrando la vida que Dios te ha dado hacia los demás. Estás mostrando la piedad, ¿ves? Entonces hay siempre la oportunidad de compartir el Evangelio, de honrar a Dios, de transmitir la palabra de Dios. Muchas veces se piensa del pastor, aquella persona que está a cargo, ¿sí?, del cuidado de una congregación. Pero recordemos siempre que tenemos un rebaño en casa para atender, para pastorear, ¿sí?, del cual vamos a dar cuenta en el día del juicio. Continuamos la lectura, así una vez más, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, ¿cómo lo estaba haciendo el apóstol Pablo? Podríamos decir, no, era terrible. Y de verdad era terrible, claro que sí. Dice la palabra del Señor, blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Pero qué de ti, de mí? ¿En qué estábamos nosotros cuando el Señor tuvo misericordia y extendió su mano poderosa hacia nosotros? ¿Ves? Pero el apóstol Pablo reconoce y dice, mas fui recibido a misericordia. Bendito sea Dios. Y Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor Jesús vio a Saulo de Tarso y tuvo misericordia de él. El Señor Jesús te vio a ti, me vio a mí. Oh, alabanzas al Señor. Y tuvo misericordia de nosotros.
Y ahí una vez más mi Señor nos llama la atención: ejercítate para la piedad. Ejercítate para tener compasión del pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, bendito sea Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo el verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oh, bendito Dios. Y hasta allí decimos amén, ¿ves? Claro que sí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oh, bendito sea Dios. Y decimos, no, claro que sí. Yo soy salvo. Oh, aleluya. Yo ya fui restaurado. Yo fui perdonado de mis pecados. Yo ya no soy un pecador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la compasión, y la piedad, y la misericordia. Termina diciendo el apóstol Pablo ahí en el verso 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh, bendito sea Dios. Reconocer de dónde salimos nos permite tener piedad, sentir misericordia, sentir compasión. Nos permite a nosotros reconocer que posiblemente aquel pecador, ¿sí?, es un hijo de Dios que aún no ha vuelto en sí, que aún no ha reaccionado. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Ojo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pero por esto fui recibido a misericordia. Ahora, cuando mi Señor llega a la casa de Pedro y mira a su suegra, ¿sí?, la halla postrada en cama con fiebre, toca su mano y la fiebre la deja. ¿Qué si la suegra de Pedro hubiera dicho: gracias, Señor Jesús, ya ahorita ya estoy bien, ya la fiebre se fue y listo, no pasaba nada más? Oh, terrible situación. Pero dice la Escritura: y se levantó y le servía. Para esto, por esto, este fue el propósito por el cual mi Señor me sanó. Oh, bendito sea Dios. La suegra de Pedro pudo haber dicho: claro que sí, es la oportunidad. Viene el Hijo de Dios a mi casa y yo postrada en cama con fiebre. Pero llega con la misericordia, con esa compasión, toca mi mano, la fiebre se va. Oh, bendito Dios. Hay oportunidad de servir, hay oportunidad de ejecutar la obra. Y se levanta ella. El apóstol Pablo dice: por esto fui recibido a misericordia. Oh, bendito Dios. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Te llamo la atención en esta hora en el nombre de Jesucristo. El milagro, la obra de restauración que Dios ha hecho en tu vida tiene un propósito puntual. Y ese propósito puntual es que te muestres como ejemplo, oh, bendito sea Dios, a los que habrían de creer en él para vida eterna. Que te muestres como ejemplo de qué. Como ejemplo, ¿sí? No como aquel que está por encima de los demás, porque la salvación ha sido manifiesta en él. No como el que mira por encima de los demás, porque la santidad se está manifestando en él. No como el que mira por encima de los demás porque Dios tuvo misericordia de él, no. Sino como aquel que siendo igual a Dios, oh, bendito sea mi Señor Jesucristo, él mismo tomó forma de siervo
para enseñarnos cómo se hacen las cosas. Ejercítate para la piedad. Termina el verso 16. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a ese sacrificio maravilloso, hermoso y único que se hizo por ti y por mí. Gloria a Dios porque en este día aún hay oportunidad. Estamos nosotros poniendo las manos en el arado. Estamos nosotros disponiéndonos para trabajar en la obra. Estamos nosotros queriendo servir al Señor. Pero en este día vamos nosotros a disponernos para ejercitarnos en la piedad. Ejercítate para la piedad. Estamos dispuestos. Y mi Señor requiere solamente eso. Solamente un corazón dispuesto para ejecutar esa obra maravillosa que quiere sea manifiesta por los hijos de Dios. Terminemos con la lectura que iniciamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, aleluya, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas. Permanece en ellas. Aleluya. Oh, bendito Dios. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Alabanzas a Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor te bendiga. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque aún, Señor, sigues animándonos. Porque aún, Dios de la gloria, sigues mostrándonos el camino, Señor. Tu camino, Señor, el cual eres tú. Alabanzas a tu nombre, Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias porque nuestras vidas, Señor, están dispuestas para ti. Una vez, Señor, hiciste una obra maravillosa de restauración en nuestras vidas. Y no queremos, Señor, quedarnos solamente siendo restaurados. Queremos, Señor, ejercitarnos para la piedad. Queremos ser ejemplos, Señor, a los demás. Queremos mostrar, Señor, sentir compasión de los demás y ejecutar la obra de la manera correcta. Gracias, Señor. Gracias por cada oyente. Permite, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a los corazones
Permite, Padre de la Gloria, que esta palabra nos despierte un poco más, Señor, porque sabemos que tu palabra sigue estando allí, Señor, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre de la Gloria, perdona por favor nuestros errores, sana al enfermo, por favor liberta al cautivo, consuela al afligido. Gracias, mi Dios, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, bendigo la vida de cada oyente, Señor, de cada persona que se dispone para recibir tu palabra. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ejercítate para la piedad, porque gente a tu alrededor aún está necesitando de la palabra de vida, de la palabra de amor, de esa palabra de misericordia. Que Dios te bendiga, y si Él nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para darle gloria y honra al que vive por siempre, a nuestro Señor Jesucristo.